¡Feliz 2025 para todos! Bienvenidos al primer video de este nuevo año. Acompáñennos a buscar juntos la Jacuneta Buenos Aires. Arranca una nueva aventura. Abróchense los cinturones, que es momento de viajar, gente. Vamos a hacer un mini repaso de lo que han sido estas últimas semanas para nosotros. Como les contamos en el último video que subimos en el 2024, habíamos llegado a Argentina, después de haber estado compartiendo con nuestras respectivas familias, íbamos a pasar la fiesta juntos, pasamos Navidad en San Luis con mi familia y después nos vinimos a El Trébol, de donde es Santi, a pasar Año Nuevo con la familia de él, que siempre nos gusta pasar una fiesta con cada familia. Y arrancamos el año con el pie izquierdo, te digo. El 1 de enero nos empezamos a sentir mal. Yo levanté fiebre, Caro también, pero un poquito menos. Yo tenía como 39. Nos tiramos a la cama, quedamos planchados. Tuvimos 3 días en la cama con dolor de espalda. Creíamos que era dengue porque solo teníamos fiebre y dolor corporal, ningún otro síntoma de nada. Pero bueno, por suerte el análisis nos dio negativo y las plaquetas también dieron negativo. Así que dengue no era, pero algún virus agarramos porque la verdad que nos sentimos bastante mal durante 3 días. Por suerte mejoramos rápido, así que ya estamos mucho mejor. Pero aparentemente anda dando vuelta un virus en la zona, porque muchos de ustedes también ahí, cuando contamos eso en las redes sociales, nos contaron que habían andado parecido, sobre todo ahí como para la fecha de Año Nuevo. Así que les deseamos mucha salud en este 2025, que sea un gran año y que todos estemos bien, sanos, porque la salud es lo más importante. Y en ese video también les habíamos contado que el envío de la Jacuneta venía demorado. Ya llevamos más de 2 meses sin nuestra casita. Lo largo que se está haciendo. No les explicamos lo que extrañamos viajar en nuestro motorhome. En estos momentos nos encontramos viajando en el motorhome de nuestros suegros, que nos lo prestaron para ir a recuperar la Jacuneta. Si no entendés de qué estamos hablando, nosotros durante 5 años estuvimos recorriendo todo América y después de haber cumplido este primer objetivo de nuestra vuelta al mundo, enviamos nuestro motorhome desde Veracruz, en México, hacia Zárate, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y ya llevamos 10 días desde la fecha inicial que nos habían dado de retiro de la Jacuneta y el barco todavía no llega a puerto. Así que en este momento nos estamos yendo desde el Trébol, Santa Fe, a Zárate para instalarnos ahí, empezar a hacer toda la documentación que haga falta y estar a disposición para sacar la Jacuneta cuanto antes. Me río porque ya estamos resignados con la fecha, porque todos los días el barco llega mañana. No llega, no va a llegar ahora, va a llegar un día después, y un día después, y un día después. Ya nos imaginábamos para estas alturas ya estar con nuestro motorhome. Y bueno, la fecha se sigue pateando, así que acá estamos, en la dulce espera de que arribe a la Argentina nuestro motorhome. Para ubicarlos en el mapa, nosotros en estos momentos nos encontramos en la provincia de Santa Fe, provincia natal de Santi, y todo esto es zona de campo, así que a lo largo de la ruta nos vamos a encontrar con muchos campos y con muchos silos. Yo sé que acá hay soja, ¿qué más tenemos? Y en esta época soja y maíz. De este lado hay maíz y recién veníamos por campo de soja. Mucha soja y maíz. Gran parte de la gente en el Trébol, en tu ciudad, se dedica a eso, ¿o no? Sí, a la agricultura, sí. A la agricultura y a la industria lechera principalmente. Otra cosa que caracteriza a Santa Fe son los mosquitos. Son 2 cosas con las que yo no me llevo tan bien. La humedad, pero después de la humedad que hemos pasado en Centroamérica, la verdad es que me siento muy adaptada a la humedad local en estos momentos. Igual creo que este viaje estuvo bastante bien la humedad, se portó bastante bien. ¿Han habido años peores? Sí, hay momentos mucho peores. Y otra cosa que caracteriza a esta provincia son los mosquitos. Para los que nos han visto en Instagram, también compartimos una historia donde Santi dice que no hay mosquitos en Santa Fe, pero muchos de ustedes respondieron ahí contando que sí. Que yo creo que los santafesinos están acostumbrados, dicen que este año no hay tantos mosquitos como el año anterior, seguramente, pero yo vengo, los mosquitos me pican. Pero este año hubo muy pocos mosquitos.
tenemos necesidad de llegar el día de hoy a Zárate. Vamos a viajar un poquito, a explicarle al cuerpo de nuevo cómo era viajar después de estar tanto tiempo quieto, ¿no? Acostumbrarse a volver a agarrar la cámara, volver a grabar, no saben lo que nos costó volver a grabar el arranque de este video. Y está lloviendo, así que yo creo que el primer lugarcito lindo que veamos, vamos a ir parando. Decidido hacer un pequeño desvío de la ruta porque nos vinimos a conocer Arequito. Como todavía no tenemos apuro de llegar a Zárate. ¿Qué hay en Arequito? Aparte de ser el pueblo donde nació la Sole. Nada más y nada menos, la Sole Pastorutti, que nos acompañó con su canción Brindis llegando a Alaska. Vamos a poner un fragmentito acá de ese momento. Creyendo en la gente, siempre voy detrás de lo que siento. Por otro viaje como este, doy mi vida. Tengo otro dato para contarte de Arequito. Sí. ¿Cuál? Es chiquito, tiene una población de unos 7.000 habitantes aproximadamente, pero es considerado la capital nacional de la soja en Argentina. Mirá Así vos. que vamos a dar una vuelta por acá, vamos a buscar un supermercado porque no tenemos provisiones para los próximos días y de paso recorrer un poquito el pueblo de La Sole. Mira, allá hay un mural enorme, ya vamos a ir caminando enseguida con la cara de La Sole. Y no solo La Sole, sino que está Messi y Maradona. Yo tengo una anécdota para contar. No sé si ya no la había contado alguna vez antes en el canal. Cuando yo era chiquitita era muy fanática de La Sole. Eran los inicios, ¿no? De La Sole, que iba a pleno a todos los festivales y cantaba a Donata, que nadie sepa mi sufrir. Y yo tenía un ponchito. Voy a ver si hay alguna foto que pueda llegar a conseguir. La cosa es que yo iba a la casa de mi abuela y yo agarraba el repasador y le daba como que era el poncho, como lo revoleaba La Sole, y enganché un florero en la casa de mi abuela. Y se terminó la música. Y se terminó la música. Miren qué lindo que está, qué lindo que se ve. Estamos pasando justo por la plaza principal. Qué bonitos estos árboles. Si alguien sabe cómo se llaman, me encantan estas florcitas rosadas. Lo que no sé es si actualmente vive acá o no vive acá la Sole. Mira si nos encontramos a La Sole acá. Sería hermoso. En el supermercado. Bueno, primera compra. Vamos a abastecer la heladera. ¿Hemos gastado? 50.000 pesos. No compramos verduras porque no había en el súper. Así que vamos a tener que hacer otra compra. De verduras y carne. Y para completar las compras de comida, recién compramos un poquito de pollo. ¿Cuánto estaba? 5.400 pesos, una pechuga de pollo. Y compramos algunas verduritas, todo lo que se ve por acá. Gastamos unos 27.500 pesos, que serían unos 27 dólares, como para hacer el cálculo así muy rápido. Así que ya estamos, creo que listos para pasar los próximos días y esperar que llegue la jacuneta lo más rápido posible. Y
vamos a aprovechar a caminar un poquito por las callecitas de Arequito y que recientemente mencionábamos a la Sole. Para aquellos que no sean de Argentina y no sepan de quién estamos hablando, es una cantante muy famosa acá en nuestro país. Uno de los géneros musicales que representa a nuestro país es el folclore y ella es una cantante joven, por allá en la época del 2000 más o menos, en el 90 y el 2000, revolucionó el folclore dándole un toque como más juvenil. Y hay muchas personas que, como yo en su momento, nos sumamos ahí a revolear el poncho con la Sole. Nos ha acompañado mucho en todos los kilómetros que hemos hecho por América y acá nos vinimos hacia el mural. Está muy copado el mural y mirá, vos recién decías de Brindis, esa estrofita es de Brindis. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otro viaje como ese doy mi vida. Eso cantamos cuando llegamos a Alaska, mira qué loco. Y por supuesto también dos íconos argentinos, Messi, otro santafesino, Maradona, que no era santafesino, Santi Bertaina, Todos santafesinos. Pablito Imhoff. Y me enteré hace muy poquito que hay otra persona que es oriunda de acá y que se han hecho conocidos ahora en estos últimos años en las redes sociales. ¿Quién? Sam y Hernán, Ah, la sí, chica es la sí. de Media Luncita. Mira. Bueno, el chico es de acá de Arequito y vi hace poquito que estuvieron con la Sole, así que los santafesinos andan copando el mundo, Una mi amor. plaga por todos lados. Se siente una paz en el pueblo y hay un montón de espacios verdes. Miren lo que es esta placita y después acá del otro lado, allá tenemos donde estábamos en el mural nosotros y hacia allá atrás hay también como otro espacio verde, otra plaza del otro lado, juegos, muchas familias, muchos niños. La verdad, se siente una tranquilidad. Mira, acá hay un coso de la Sole cuando era chiquita. Con el poncho. Y también está su hermana, que es Natalia, que cantaban juntas, así que las dos son un ícono de Arequito. ¿Qué pasa? Hay que Mira. barrer. Ni siquiera primer día, primeras horas en el motorhome. Bueno, pero así podemos estar descalzos. Primera noche de motorhome, estamos volviendo a acostumbrarnos al espacio reducido. Pero la verdad que estamos espectaculares. Caro trabajando por acá y yo voy a empezar a cocinar unas verduras a la plancheta. Es tempranito, son las 9 menos cuarto, pero vamos a comer y nos vamos a descansar porque el día de hoy estuvo bastante largo. Pero ha sido un lujo volver a la van life. Extrañaba un montón. Recién charlábamos eso con Santi, que estamos tan acostumbrados y nos gusta tanto este estilo de vida que estamos muy felices de poder estar viviendo en motorhome nuevamente. Tal cual. Buen día, hemos amanecido. Hemos vuelto a dormir en la calle. Debo reconocer que me costó un poquito volver a acostumbrarme ¿Sí? a dormir con los ruidos. Yo la verdad que no. Como siempre volví a dormir como una marmota. Me di cuenta. Yo me desperté varias veces, estaba ahí pendiente de los ruidos. Además es la primera vez en otro motorhome, entonces uno se tiene que ir acostumbrando a los sonidos, a las cositas. Pero la verdad es que ha sido muy tranquila la noche, muy frescos. Espectacular. Yo Es más, pensé- tapadito así. Tuc. Hay una claraboya acá arriba y en un momento la tuvimos que apagar porque estaba fresquito. Estaba fresquito. Así que vamos a arrancar con nuestro día. Debemos decir que somos chicos de rutinas y extrañamos nuestras rutinas, ¿no? Salir a caminar, hacer un desayuno almuerzo. Comer unos huevitos, están medio marrones, pero son unos huevitos revueltos, con palta, tomar unos mates, unas tostaditas. Estamos acá en pleno centro de la ciudad de Arequito y allá tenemos el mural que estábamos visitando ayer. Vamos a desayunar y agarramos ruta. Y ya estamos en la ruta nuevamente. Nos despedimos de Arequito. Hemos pasado unas horas, no hemos llegado a estar un día, pero ha sido súper lindo, súper tranquilo. La gente muy amable. Hemos encontrado muchos jacuneros en Arequito. Creo que la proporción de jacuneros tiene que ser muy grande.
Así que nos hemos encontrado con un montón de ustedes por acá. Nosotros ya estamos en la ruta para ir rumbo a Zárate y encontrarnos finalmente con la Jacuneta, que en estos momentos todavía no ha llegado. Estamos yendo para allá. Sabemos que con mucha suerte y viento a favor y todo, podría llegar a estar mañana. Mañana podría llegar al puerto para arrancar los trámites, no es que mañana vamos a sacar la Jacuneta. Claro, o sea, todo eso, una vez que llegue, de ahí nos esperan un montón de cosas y así que van a faltar muchos días aún para reencontrarnos con nuestra casita. We long for viva la vida. Around the corner I'll meet ya. A bit lighter and freer. I'm so happy to Para ubicarlos un poquito en el mapa, aquellos que no sean de Argentina o los que no sean de esta zona, nosotros hemos pasado como por las afueras de Rosario, importantísima ciudad de Santa Fe y de Argentina, y estamos yendo hacia ahí. Nosotros no vamos a entrar a Buenos Aires, vamos a la provincia, pero vamos a lo que es Capital Federal, sino que vamos a ir antes a las afueras, que ahí se encuentra Zárate, Campana, que es donde va a llegar el motorhome, pero voy a alejar un poquito más el mapa para que se ubiquen. Nosotros ya les mostramos que anduvimos por Mendoza, por San Luis, Santa Fe, ahora nos vamos para Buenos Aires, todo en este último tiempo. Qué locura pensar que hace unos meses atrás andábamos por acá arriba y ahora estamos acá al sur. Tenemos peaje por acá, me pareció alcanzar a ver el cartel que es por altura, así que ¿sabes cuánto mide el Sprinter o no? Tengo ni idea, pero 2 metros 80 me dirá, la verdad. A ver. Hola. ¿Cuánto es? Gracias, muy amable. Bueno, más barato de lo que creíamos. 1.300 pesos, que sería $1. Un dolarito. ¿En Ecuador? En Ecuador salían $1 los peajes. En estos momentos nos encontramos transitando una ruta súper importante acá en Argentina, que es la ruta nacional número 9, que conecta Rosario con Buenos Aires. No sé cuántas personas harán esta ruta diariamente, pero debe ser impresionante, ¿no? Muy transitada. Y ahora a medida que avancemos, llegando a Buenos Aires, empiezan a aumentar de carriles, pero no sé si llegamos a esa parte. Les puedo contar algunos datos curiosos de esta ruta. Tiene 2.000 kilómetros de longitud y pasa por 7 provincias de Argentina. Arranca en Buenos Aires, pasa por Santa Fe, Córdoba. De esta manera también une las 3 ciudades más grandes de Argentina: Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Y después pasa por Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Y nosotros de hecho estuvimos cuando completamos nuestro viaje de la Ruta Nacional 40, otra ruta icónica en Argentina, que llegamos en La Quiaca, donde está ahí el cartel. Ahí está la intersección de la Ruta 40 y de la Ruta Nacional 9, que es la que te lleva a La Quiaca y que fue por donde nosotros salimos con la Jacuneta cuando íbamos rumbo a Alaska. Así que es súper importante esta ruta. Acabamos de cruzar a la provincia de Buenos Aires. Ya estamos a 155 kilómetros más cerquita de la Jacuneta. Bueno, igual la Jacuneta todavía... Capaz que esté más lejos la Jacuneta que nosotros de Zárate. I'm so happy to see ya. Nuevo peaje por acá. Vamos a ver si nos cobran lo mismo. 1.300. Efectivamente, 1.300 pesos argentinos el peaje. We grow from what breaks us. Y finalmente estamos llegando a Zárate. Nos falta que llegue la Jacu. Como les contábamos, hay muchas cosas que probablemente tengamos que ir a Campana, que está a unos 20 kilómetros aproximadamente más adelante, pero por el momento todavía no es necesario, así que ya les iremos contando cuáles son todos los trámites que tenemos que hacer. Y como siempre, la tarea de buscar un lugarcito donde parar con el motorhome. Nosotros de hecho decidimos venirnos en el motorhome de mis suegros por el hecho de que como no tenemos idea cuánto tiempo nos va a llevar esto, sabemos que tenemos... Casa asegurada. Puede que estemos una semana, 10 días. No sabemos. Por acá hemos estacionado
había un punto de Orlando con un montón de comentarios. Miren, ahí atrás se ve el puente Zárate Brazo Largo. Y acá, atrás del edificio ese, que ahí se empieza a aparecer, está Prefectura, así que también es un lugar seguro. Hay varios bares también en la redonda, así que pareciera ser un lugar concurrido. Esperemos que no esté tan movido en la noche, pero parece un lugar seguro. Así que nos vamos a instalar por acá y esperar novedades de la Jacuneta. Buen día. Han sido 2 días bastante complicados de salud para mí. Desde que llegamos a Zárate, en el momento que estábamos llegando, me empecé a sentir con mucho dolor corporal de nuevo. Después de ese momento tuve mucha fiebre los 2 días. Por esa razón no hemos podido salir a recorrer nada de Zárate, que se veía muy bonito. Y pasamos la primera noche ahí en la zona ahí de Prefectura, en pleno centro. Y anoche nos vinimos para acá, para una estación de servicio. Como siempre es habitual en nuestros viajes. Han sido 2 noches súper tranquilas en Zárate, pero ahora es momento de avanzar con novedades de la Jacuneta que ahora les vamos a contar. Para los que no hayan visto los videos anteriores o el video específico en el cual despachamos el motorhome desde México, que si no lo han hecho se los dejamos acá, nosotros ahí hicimos toda la gestión con Easylander en México y ellos nos ayudaron a hacer toda la parte del despacho. Y además ahí nosotros hicimos el pago de todas las gestiones que corresponden a la parte de México y a la parte del despacho del motorhome. Y después, una vez en el destino, esto funciona así en todos lados, uno además debe hacer las gestiones con un despachante de aduana en destino y obviamente ahí también tenés gastos, no solo de ese despachante, sino que además gastos propios del puerto y demás. Y ayer ya nos avisó el gestor que va a recibir la Jacuneta acá que hoy era día de juntarnos y hacer los papeles y finalmente, después de mirar durante 2 meses en la página que nosotros veíamos para ir haciendo el seguimiento del barco y mirarlo y mirarlo y mirarlo, ¡llegó el barco! ¡Qué manera de demorarse ese barco, por favor! Inclusive estaba previsto que llegara a la madrugada, como a las, no sé, 2 de la mañana, por ahí. Y ha llegado hace un ratito, hace una media hora creo. Pero bueno, está el barco está. Espero ahora que traiga la Jacuneta, ¿no? Y para empezar con todas las gestiones, nos vinimos a Campana, que como les contábamos está súper cerquita de Zárate. Estas 2 ciudades en Argentina son muy importantes en lo que respecta a la industria. Hay muchas plantas industriales, automotrices. Bueno, también tenemos el tema del puerto, la aduana. Estamos acá a punto de arrancar los trámites para el retiro de la Jacuneta. Ya estamos de camino a la aduana. Aprovechemos a contarles algo. A raíz de algunos mensajitos que recibimos en Instagram, les contamos que esta demora del barco es totalmente normal en los procesos marítimos. Bueno, de hecho, unos chicos que viajan en velero nos dijeron: en el bar lo único que sabes es el día que zarpás. Después el resto, todo está sujeto a condiciones climáticas, a cuestiones de los puertos, un montón de cosas. O sea, no es porque hubo una mala gestión de ninguna parte, digamos. Son demoras normales que a veces se dan, a veces no, depende del clima, de un montón de factores. Así que bueno, estamos acá entrando a la aduana de Campana. Bueno, primer paso concluido con éxito. Acabamos de salir de aduana de Campana, que es la aduana que fiscaliza y organiza todo acá para el retiro de la motorhome. Lo primero que tuvimos que hacer acá es registrar los papeles. Como les decíamos, nosotros contratamos además a un gestor, entonces firmé simplemente un poder para autorizar a que él se encargue de los papeles a nombre mío. Y nosotros al momento ya les contamos que habíamos pagado $2.900 en Veracruz, pero teníamos gastos por delante acá. Hemos pagado ahora
$665, que son entre los gastos de la gestión acá del gestor, gastos de aduana, y nos van a quedar algunas otras cositas más para pagar, que es de los gastos portuarios. Pero además de eso, todavía está pendiente el tema de la multa, que va a ser el próximo paso. Lo que nos explicaban de Aduana La Quiaca es que tienen que esperar a que esté ingresado el vehículo para poder emitir el BEP. Así que bueno, estamos esperando que desde esta aduana se comuniquen con Aduana La Quiaca y nos puedan emitir el BEP de pago, ir al banco a pagar y con ese comprobante de pago concluir ese trámite acá para poder avanzar en la solicitud de retiro del motorhome. Así que este ida y vuelta entre una aduana y la otra, y la aprobación y el pago, y que impacte en sistema, es lo que se demora varios días. Así que bueno, por eso nos vinimos acá, para poder hacer todo esto. todo lo de la multa nosotros lo quisimos resolver antes, porque sabíamos que hasta que eso no está pagado y no está resuelto, no te liberan el motorhome. El tema es que no lo pudimos resolver porque nos dijeron que la camioneta tenía que estar acá en Argentina. Por lo tanto, hasta que el barco no llegue y no podamos demostrar que el motorhome está acá, que ha llegado a suelo argentino, no podemos avanzar con toda esa gestión. Así que hay que armarse de paciencia, porque además hoy es jueves. Nos queda solamente un día hábil. Que ya nos dijeron que imposible retirar el motorhome mañana, así que tendremos que pasar acá al fin. Con lo cual el trámite se va a extender varios días y esperemos que dure menos de una semana, que 7 días son los que tenemos incluidos de gastos de puerto. Así que A partir del día de hoy. O sea que si lo sacamos los primeros días de la semana que viene, no tendríamos ningún gasto adicional. Así que bueno, a cruzar los dedos. les mantenemos al tanto de las novedades. Un ratito después que salimos de aduana, avisamos a la aduana de La Quiaca de que nosotros ya habíamos iniciado las gestiones acá y nos dijeron que por las dudas avisáramos acá en Campana de que nosotros ya teníamos un sumario abierto, que sería el que les contamos a ustedes de cuando nos llegó la multa, para que nos abrieran un nuevo sumario. Así que volvimos a la FIP de Campana, dimos el aviso, la chica que nos atendió súper amable se puso en contacto con la gente de La Quiaca y nos dijeron que se iban a contactar con nosotros para que pudiéramos efectuar el pago. El tema es que ahora andamos como bolas sin manica. Para mí no hay mejor dicho que nos defina que ese. Hace muchísimo calor, así que estamos buscando un camping donde poder ir a la sombra y poder enchufarnos. El motorhome de mis suegros tiene aire acondicionado, pero bueno, una de las cosas que siempre contamos es que para tener un aire acondicionado tenés que tener un banco de baterías. ¿Tenés idea cuánto de batería debería? No sé, pero la única forma es enchufarse, así que bueno, estamos en la búsqueda de un camping por la zona donde podamos bancar el calor del día de hoy. ¿Cuántos grados dijiste? Próximos días. 35. 35 grados. Encontramos uno en Google Maps muy cerquita, a unos 10 minutos más o menos, pero no estaba marcado en iOverlander, con lo cual hay dos opciones: o no está abierto al público, digamos, o sea, por ahí es de alguna asociación de, no sé, un grupo de personas, digamos, que es solamente para socios, o crucemos los dedos de que nadie con motorhome haya venido hasta el momento y ojalá que podamos entrar. Me parece que no vamos a tener suerte, che. No, de hecho no hay para ingreso de autos. Bueno, mirá, de hecho dice, nada más que el nombre decía Sindicato Malvinas Argentinas, pero es Sindicato del Petróleo y Gas Privados, Campana. Así que a menos que seamos del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana, no vamos a poder entrar. Negativo. Pero bueno, hay una linda sombrita, así que a lo mejor paramos y comemos algo por acá. Y como no sabemos cuánto tiempo van a llevar estos trámites, por eso fue que tomamos la decisión de venir al motorhome, porque digamos, el hecho de estar pensando que contratar un hospedaje o ir a algún lugar que no sabemos si huirte más alejado y que a lo mejor tengas que volver para hacer un trámite. Sí, de hecho esta mañana si nos hubiéramos ido, hubiésemos tenido que volver para ir a presentar ese papel en aduana. O inclusive capaz que nos hubieran abierto un sumario, no sé, o un nuevo sumario. No queda otra que ir esperando e ir resolviendo sobre la marcha. Por lo pronto vamos a comer, paso a paso. ¿Qué cocinaste el día de hoy? Unos zucchini con queso, un pimiento con huevo y queso, palta, huevo, ensaladita, un poco de todo. Garbanzos, tomatitos. Nos hemos estacionado a la sombra por acá y la verdad es que se siente el cambio. Si corre aire, baja bastante el calor. La verdad que acá para comer está bastante bien.
Buen provecho. Y como siempre decimos, uno nunca sabe cuáles son las vueltas de la vida. Y miren qué hermoso lugar donde vamos a pasar los próximos días en Campana. Nos invitaron a quedarnos en Rental Suites Apart en Campana. Estamos muy cerquita, a tan solo 3 cuadras de la FIP, un lugar ideal para aquellos que anden haciendo trámites de búsqueda de motorhome. Hay cochera y lo bueno, algo que nos pasa siempre a los que viajamos con motorhome, hay una cochera que no tiene límite de altura, así que no hay drama con eso. Después una cochera de tamaño normal para pasar con cualquier vehículo. Y miren qué lindo que está el complejo. Acá ya estoy llevando las toallas para la pileta que nos dieron en la recepción, porque hay pileta también, para no usar las toallas que tenemos en la habitación. Bienvenidos al paraíso. Qué lujo este aire acondicionado, por favor. Definitivamente siempre decimos lo mismo. Para climas de calor, nada como disfrutar de un aire acondicionado. Miren qué lindo que están los departamentitos. Tenemos acá mesa para sentarnos a trabajar. Después hay una cocina para que si uno se quiere cocinar, valga la redundancia, heladerita. Tenemos un tele con un sillón, vas a poder disfrutar del sillón. No, y la cama. No sabes lo que es. Por acá tenemos el baño y miren lo que es esta cama enorme con aire acondicionado. Buen día, jalconeros. Miren qué lujazo este desayuno y lo lindo que está el lugar. Hay gente ya desayunando. Vamos a recargar energías porque hoy se viene un día movidito, pero con buenas noticias. Ya le vamos a contar. Como les contábamos, tenemos noticias, buenas noticias. Dependiendo de cómo se la mire, porque alguno va a decir tienen que pagar una multa, no es una buena noticia. Para el que no sepa de qué multa estamos hablando, tenemos un video con todo lujo de detalles explicando bien esto. Como les habíamos contado en ese video, nosotros cuando nos llegó la multa habíamos intentado contactarnos con AFIP, pero no habíamos tenido respuesta. Una vez que llegamos a Argentina, seguimos ahí la gestión, las consultas y logramos hacer un descargo presentando los papeles, presentando el BL, que es el documento que te dan las navieras, demostrando, digamos, que vos cargaste ahí tu vehículo en este caso, entonces para demostrar que estaba en viaje, en tránsito hacia acá. Nuestra intención, como ya habíamos mencionado, era resolver esto antes, porque hasta que no paguemos la multa no se libera el vehículo y de ahí uno tiene 7 días de gracia en el puerto, entonces queríamos acotar eso. Nos habían dicho de palabra que nos íbamos a poder librar de los derechos de importación, que era lo que nosotros más queríamos porque el vehículo está retornando a la Argentina, nunca fue nuestra intención exportarlo a otro país. Después, el concepto de la multa, bueno, es lo que dice la ley, ¿no? O sea, estuvimos fuera del país más de un año, entonces como que con eso no había mucho que hacer. Tal cual. Pero bueno, era todo de palabra hasta ayer que estaban esperando para contratar, que el vehículo volvió y finalmente estamos complicados con la vereda. Finalmente desde AFIP emitieron la orden para hacer el BEP de pago por el valor de la multa, así que bueno. 2.083.000 y piquito de pesos. Al cambio del dólar de hoy, hemos pagado $1.800 en lugar de los 3.500 que creíamos que íbamos a tener que pagar, por eso son buenas noticias. Y estamos en este momento nuevamente en AFIP para presentar toda la documentación. Porque ahora lo que sigue es mostrar que ya hemos hecho el pago y de ahora, para que puedan proseguir con todo lo que es, con todos los trámites de liberación del vehículo del puerto, que no sabemos cuánto tiempo va a tardar. Esto es una historia de minuto a minuto y por eso decíamos que nosotros queríamos venirnos para acá y quedarnos en la zona Zárate-Campana para estar acá al pendiente de cualquier cosita que podía pasar. Fue una sabia decisión. De hecho, antes de ayer, en algún momento, una vez que ya habíamos presentado la documentación en la aduana, pensamos en volvernos o irnos a otro lugar. Menos mal que nos quedamos. Porque ya tuvimos que volver ayer a la FIP. Ahora ya fuimos y ahora estamos yendo de nuevo encima donde nos estamos quedando, en Rental Suites Apart. Las chicas
además de ser súper amables, nos están ayudando ahí con la impresión de unas cositas. Estamos a 3 cuadras nada más y la situación es la siguiente. Fuimos a presentar los papeles de que hicimos el pago del BEP y de la multa y lo dejaron ahí. El tema es el siguiente. Estamos en enero, no sé si en todos los países del mundo, pero por lo menos en Argentina, enero es un mes de feria judicial. Entonces, todas las cuestiones que son referidas a juicios, digamos, porque nosotros nos habían abierto un sumario por la multa, no se pueden terminar de resolver porque estamos en feria. Entonces la chica dice, no sé cuánto puede llegar a demorar. Yo todo esto dije... Entramos en pánico ahí. Dije, acá hasta febrero nos sacamos el motorhome. Pero bueno, después la chica que nos está atendiendo acá en Campana, de AFIP, súper amable, dijo, estamos haciendo todo lo posible para que lo puedan retirar rápido. Nos puso en contacto con otra persona, un colega de ella, desde La Quiaca. Entonces nos explicaron un papel que tenemos que hacer para solicitar si pueden resolver nuestro sumario y de ahí, una vez que ese sumario no se cierre en La Quiaca, no pueden proceder, como decíamos anteriormente, con la liberación del motorhome. Así que ahora vamos a presentar ese papel. Por cuarta vez a la aduana en 2 días. Nosotros todavía no hemos visto la jacuneta, pero nos acaba de mandar un mail un seguidor que tiene un amigo en el puerto y que la vio. O sea, esto es lo más cerca, esa foto, la vamos a bajar acá en el video, es lo más cerca que tenemos de saber de que la jacuneta está bien. Ay, Está entera. quiero verla, quiero tocarla, quiero verla. Pero bueno, ya verla es como un aliciente, ¿no? O sea, sabes que ya está desinflada la cubierta, me parece. Sábado. Ayer por la tarde finalmente no tuvimos ninguna otra información acerca de la jacuneta, así que no queda otra que esperar. Nos hemos tenido que quedar a pasar el fin de semana acá en Campana, porque ni sábado ni domingo hay ningún movimiento ni en aduana ni en el puerto, así que hasta el lunes. Solo hemos recibido información acerca de seguidores, una de las fotos que ya les mostramos ayer y unos mensajitos más por Instagram de gente que trabaja en el puerto y ha visto el motorhome ahí. Así que por lo menos sabemos que está. Que está y que está bien, digamos, dato no menor porque la hemos visto enterita ahí, ya la bajaron del barco, todo. Así que después de haber estado trabajando todo el día, aprovechando a editar videos, hemos salido a caminar por la hermosa costanera de Campana. Miren qué lindo que está, hay un montón de juegos. El otro día habíamos venido por acá con el motorhome, pero lamentablemente en los espacios que hay para los vehículos, que están como más por allá adelante, no entrábamos, digamos, porque el Sprinter es larga. Y así todo, si hubiéramos entrado, el calor que hacía acá al mediodía era imposible estar, así que por eso vinimos hoy a la tardecita, que está divino. Como les contábamos anteriormente, Campana es un lugar muy importante en lo que respecta a la industria de nuestro país. Tiene una población de... Para mí, 30, 40, 50.000 habitantes. 110.000 habitantes. Pero me quedé corto. Fue fundada el 6 de julio de 1885 y empezó a tomar mucha relevancia gracias al ferrocarril, porque eso permitió que se conectara con Buenos Aires y otros puntos importantes. Y además, como decíamos, hoy en día hay muchísimas industrias y además se encuentra toda la conexión del puerto acá en esta zona. Y además, como contaba Carlos recién, que está el puerto, acá cruza el río Paraná. Campana se considera la primera ciudad del Mercosur por la interconexión con el resto de los países. Miren la cantidad de gente que hay disfrutando del atardecer, pescando, navegando. Me hubiera gustado ver el barco en el que vino la jacuneta. The world from the place
always beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow. Un día más en el intento de reencontrarnos con nuestra casita. Un día más caminando hacia la aduana de Campana. Hoy hace exactamente una semana que hemos salido del Trébol de Santa Fe para reencontrarnos con nuestra casita y ya me escribió un mensajito la chica de acá, de AFIP, que aparentemente ya dieron todo el visto bueno en el AFIP de La Quiaca para ya cerrar el tema del sumario. Tengo que ir a firmar unos papeles, así que crucemos los dedos que esta semana tenemos que ver a la camioneta. Finalmente tenemos cerrado el expediente que teníamos en La Quiaca. No solo que ya quedó cerrado eso, sino que dice declarar la extinción de la acción penal iniciada sobre mi Estás persona. libre de culpa y cargo, mi amor. Bueno, así que con esto ya avanzó ahora el expediente hacia una nueva área donde vamos a efectuar efectivamente el retiro del motorhome, que ya sabemos que está bien ahí estacionadito porque nos han llegado varias fotos durante el fin de semana. Si todo sale bien, nos dijeron que mañana martes podríamos retirar el vehículo, Mañana vamos a retirar. así que no tenemos que pagar nada adicional por la estadía en el puerto. Ojalá que sea así. Así que, bueno, nada, pudimos finalmente, como ya les habíamos dicho, demostrando que el vehículo reingresó a Argentina. Esa es la razón por la cual no tuvimos que pagar los derechos de importación. Así que, para aquellos que estén por hacer un viaje como el nuestro, hay una alternativa que es hacer se llama Carnet du Passage. El tema es que desconocemos cuáles son los valores que tiene eso, porque en realidad lo que nosotros sabíamos es que uno paga como no sé si era el 50% del vehículo. Sí, es un monto muy alto que después te lo devuelven, o sea, vos haces un depósito en pesos y esa plata te la devuelven en pesos cuando vos vuelvas. Entonces, con la inflación que solemos tener en Argentina, era muchísima plata la que uno perdía. Quizás a futuro sea una opción más viable. Así que les dejamos acá ya con nuestra experiencia para futuros viajeros o que averigüen esto. Entendemos que esto se realiza en el acá en Argentina, en el Automóvil Club Argentino. O si no, ya saben, menos de un año hay que volver al país con el vehículo. O bien, si no, saben que estas son las consecuencias y hay una multa por delante a pagar. En nuestro caso, pagamos, para resumir, el 30% del valor fiscal del vehículo en pesos al momento de salir de la aduana. Nos ayudó que como hubo bastante inflación durante todo este tiempo, el monto en pesos fue mucho menor, pero ese valor puede llegar a ser muy alto, así que tengan cuidado y fíjense por qué aduana van a salir y cómo van a volver.